Desde que se anunciaron las primeras medidas de confinamiento e aislamiento de la pandemia del COVID-19 en el país, muchas empresas comenzaron a replantear cómo mantener la continuidad de sus operaciones y empezaron a considerar la posibilidad de implementar el teletrabajo. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la abogada Rosa Pérez Melo. Bienvenida. Gracias, Indiana. Un placer poder compartir contigo y abordar este interesante tema que a raíz del COVID-19 ha tenido que implementarse en la mayoría de las empresas del país y que recientemente, porque apenas hace 3 o 4 meses, el 12 de noviembre del 2020, se emitió la resolución 23-2020, que es la resolución que regula la modalidad del teletrabajo. Ya en otros países se venía hablando de esta modalidad y estaba regulada en Chile, países también en América Latina, pero nosotros no fue hasta el 12 de noviembre que por fin el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 2320 y aborda el tema ampliamente. El teletrabajo es una modalidad a distancia que utiliza recursos tecnológicos como lo estamos utilizando ahora a través de este Zoom. Y para Indiana trabajar está utilizando una plataforma de Zoom y que nos permite estar conectadas. Entonces, esta modalidad en República Dominicana, justamente en la resolución primero, viene a definirse lo que es el trabajo, también otros conceptos interesantes como es la desconexión digital, porque ahora con esta ola, si uno se lleva, trabaja 24/7, porque con WhatsApp o si uno comienza y se lleva, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana y todavía a las 10 estamos nosotros enviando mensajes de texto, estamos enviando correos electrónicos, estamos teletrabajando. Entonces, también uno de los conceptos interesantes que trae esta resolución es el derecho a la desconexión digital, que es aquel que tiene el colaborador, el teletrabajador, de en ciertas horas, que son las que establece el Código Laboral Dominicano, 36 horas semanales, de descansar y de conciliar, que es otro concepto, su vida laboral con la vida familiar. Entonces, estos conceptos también se establece que es la conciliación de la vida laboral y familiar, que es el conjunto de reglas que vienen a facilitar que se efectúe el teletrabajo, pero respetando ese tiempo de calidad en familia que es necesario para el ser humano. ¿Con qué debe contar una empresa para poder aplicar el teletrabajo a sus empleados? De manera obligatoria establece la resolución que tiene que hacer un contrato y ese contrato debe ser escrito. A diferencia de lo que plantea que el código laboral de que el contrato se reputa en hechos, es aquel que se ejecuta en los hechos y que no necesariamente tenía que estar por escrito, este contrato sí de manera obligatoria la empresa debe realizarla. Y hay 14 requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo primero que debe de manera obligatoria tener ese contrato. ¿Cuáles son los requisitos? La descripción de las tareas que va a realizar ese colaborador, qué es lo que va a hacer, las condiciones bajo las cuales va a estar, el periodo, sí, bueno, el contrato es por tiempo indefinido, pues el contrato es por tiempo indefinido, o es por 1 año, es por 2 años, igual manera la jornada, el tiempo, el horario que será establecido, entre el salario, que es un punto sumamente interesante, sin salario entonces no se configura el trabajo, también las condiciones en las que se va a trabajar, a teletrabajar, y las condiciones de la reversibilidad. ¿Qué es esto, la reversibilidad? Es decir, se le tiene que dar al colaborador la posibilidad de que si mañana el contrato no me conviene de manera virtual, si no me conviene que sea a través de plataformas tecnológicas y prefiero hacer mis labores en el establecimiento de la empresa, pues tiene que dársele esa posibilidad.
Igual, que uno mismo pueda revertirlo. sí, es posible. Porque la misma resolución te indica claramente que hay 3 condiciones por las cuales es posible reversir. A ver, ¿cuáles Si son? usted inició, las 3 condiciones son, primero, si el empleador no tiene en un momento determinado las condiciones económicas, diga, bueno, yo no puedo seguir pagándote ese internet de tu casa, porque esa es otra de las condiciones. Tú tienes que acondicionar a ese teletrabajador, brindarle ciertas herramientas, debe brindarle computadora, debe brindarle, si necesita algún equipo audiovisual externo, debe brindárselo. Si el empleador no puede, si no tiene esas condiciones para poder cubrir esos costos, esa es una de las razones. Y también si el empleado dice, mira, aquí en mi casa yo tampoco, ni tú tienes para pagarme, yo tampoco tengo las condiciones, si no hay condiciones para teletrabajar aquí en casa, se me hace incomodismo. He tenido experiencia con teletrabajadores que han planteado no, que prefieren ejercer su derecho a la reversibilidad porque en casa no se concentran, porque tienen varios niños y se le imposibilita muchísimo el trabajo. Entonces, esa es otra de las razones. Y la tercera es por mutuo acuerdo. No, las partes decidieron que ya duraron un tiempo teletrabajando y ya se está laborando independientemente con el toque de queda ahora. Rosa, una pregunta que imagino que toda persona, todo empleado se hace, es saber, como tú dijiste, cuando uno inicia en teletrabajo, se firma un contrato, algo por escrito, pero eso afecta ya en los años de trabajo que yo vengo realizando en la institución, porque ya si tengo 4 años laborando, ¿me deben cancelar para yo entrar al teletrabajo o continúa todo el proceso ahí mismo desde mis inicios? Puede continuar el proceso de igual manera. Y no hay necesidad de cancelarte, porque el teletrabajo, si es por tiempo indefinido, ahora si es que tú vas a cambiar, porque es la modalidad que estamos cambiando, pero el tipo de contrato per se, aunque tiene la vinculación tecnológica ahora, que es el valor agregado, sigue siendo un contrato de tiempo indefinido. Entonces, eso también debe quedar establecido, de que se trata de un contrato laboral que viene de una relación que inició en tal fecha, eso nosotros lo colocamos, que esa relación inició en tal fecha y que a partir de este momento lo único que va a cambiar es la modalidad del trabajo, conservando cada uno de los derechos adquiridos y prestaciones por el tiempo trabajado. Así que no hay necesidad de lo que planteas de cancelarlo y darle sus prestaciones porque es la misma continuidad del contrato que ya está, solo que ahora en vez de ser presencial va a ser por teletrabajo por un tema circunstancial y que posteriormente las partes, si así lo deciden, pueden acogerse al derecho de la reversibilidad y ese contrato volvería a ser presencial como en principio, como hace años que un colaborador pudo haberlo suscrito con su empleador. ¿Y el sueldo es afectado inmediatamente tú comienzas a trabajar o a hacer teletrabajo desde casa? Tiene que tener cuidado porque el Código de Trabajo prohíbe una reducción del salario. Si usted va a asumir ¿verdad? Va a cambiar de modalidad, tiene que ser bajo las mismas condiciones del contrato de trabajo por tiempo indefinido que el colaborador tenía. Ahora, si la jornada se va a ajustar, sí, bueno, ya él trabajaba 8 y resulta que no me va a trabajar 8 horas, lo que me va a trabajar es medio tiempo. Entonces ahí se puede hacer un ajuste de la jornada, mutuo acuerdo, pero no puede afectar el salario. Entonces, si hay ya una situación particular de la empresa, de que entonces lo ideal sería, bueno, te cancelo y ya posteriormente te pago tu prestación y si decido contratarte, te contrato bajo otra modalidad. Pero tienes que tener cuidado, porque en ningún momento, y así lo establece el código, puede que eso varíe, pero hasta el momento
el salario no puede ser deducido, ni siquiera consintiéndolo el colaborador, porque el código y los principios laborales le protegen. Hace mucho tiempo ya que se viene hablando de teletrabajo y como dijiste al inicio del programa, ya otros países lo han implementado como un trabajo normal. Pero sabemos que muchos cambios han venido surgiendo por el tema de la pandemia, del COVID-19 que nos ha afectado mundialmente a todos. ¿Tú crees que el teletrabajo en República Dominicana sea una moda pasajera? Entiendo que el teletrabajo vino para quedarse. Como la educación virtual, las mismas audiencias virtuales han sido unos paradigmas que todavía el Poder Judicial se está adaptando a ese proceso y que está en prueba de fallo y error la situación y lo acelerado que vino a implementarse. Sí, los tiempos han cambiado y hoy la tecnología permea todo. Así que esta modalidad vino a República Dominicana a quedarse y esto es una resolución, pero esto tiene que ser ampliado. ¿Sí? No es suficiente con una resolución que apenas tiene unas cuantas páginas, sino que ahora eso hay que posteriormente, habrá que normarlo, porque hay cuestiones que en esa resolución a nivel jurídico no responde. Pero sobre la marcha vamos a continuar, ¿verdad? Avanzando y así el derecho es importante siempre decirlo. Primero van los hechos y después el derecho. Si el derecho se va normando, ese conjunto de normas, a raíz de una serie de circunstancias y de situaciones que se presentan en la sociedad. Así que, en cuanto a tu pregunta, el teletrabajo vino para quedarse y necesita otra normativa. Si no es suficiente con la resolución que se emitió, sino que debe ser ampliado posteriormente. Rosa, y no podemos cerrar este programa sin hablar un poco sobre la extensión de los programas de ayuda que ha ofrecido el gobierno durante la pandemia del COVID-19 y hablamos ahora de fase 1. Explícanos un poquito porque muchas personas entienden de que ya era suficiente y otros consideran de que la ayuda le ha beneficiado bastante, pero otros quieren volver y retornar a sus labores y volver a recibir el dinero, los chelitos que acostumbran a hacerlo con su sueldo normal. ¿En qué afecta esta nueva extensión de fase 1? Fase 1 es un programa que viene a paliar la situación generada a raíz del COVID-19. Y lo ideal hubiese sido de que todo el mundo vuelva a sus labores y reciba su acostumbrada retribución económica. Es lo ideal, lo correcto, por un lado, pero también hay que entender que hay empresas que lamentablemente no se han podido recuperar. Y tenemos casos de empresas que tendrán que cerrar ahora, a principios del 2021, porque no es sostenible que puedan continuar trabajando, operando de la manera que lo hacían antes de la pandemia. Entonces, seguimos viviendo un estado de exención, un estado difícil, que ya en marzo, estamos en enero, si seguimos en las mismas, cumpliremos un año que en República Dominicana se emitió la primera resolución en torno a este tema laboral. Entonces, sí se aplaude toda ayuda que el Estado Dominicano pueda dar tanto a colaboradores como a empleadores, porque la situación no es la mejor, especialmente para el sector hotelero, está sufriendo las consecuencias. Muchas empresas de comida que estaban abiertas al público han tenido que adecuarse. Entonces es una situación crítica para todos y toda ayuda es bien recibida. Lo que sí se sabe hasta el momento es que hasta abril el programa Fase 1 va a continuar. Lo que sí que el excelentísimo presidente de la República hay que estar atentos, porque ha planteado que el programa Fase 2 se va a sustituir por un programa de ayuda a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana. Pero hasta el momento el programa Fase 1 va a continuar, se va a extender hasta el mes de abril.
Ahora, hay una serie de requisitos, ahora, nuevos. Es decir, el empresario el empleador tiene que llenar el formulario de GT3, la planilla. El empleado fijo tiene que haber estado en fase 1 hasta diciembre, y hay una serie de requisitos que se van a dar para que la empresa y sus colaboradores puedan permanecer en ese programa, en fase 1. Se vinieron planteando en la última rueda de prensa que dio el excelentísimo presidente de la República. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Panorama TV y esperamos contar contigo en otra próxima entrega. Siempre a tu orden. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ustedes por habernos sintonizado en este espacio Panorama TV y será hasta la próxima semana.